Maestro Carlos Prieto, bienvenido a los Despachos del Poder. Es un verdadero honor tenerlo Muchas con gracias. nosotros. Pues es un gran gusto para mí estar con ustedes. Gracias. Es uno de los violonchelistas más importantes en el mundo, autor de poco más de 10 libros, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ingeniero y economista por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, pero sobre todo guardián de un instrumento que este año 2020 va a cumplir 300 años de haber sido creado, su violonchelo. Platíqueme cómo fue que llegó a este instrumento que lo ha acompañado durante prácticamente toda su carrera. Bueno, mire, yo empecé a estudiar el violonchelo a los 4 años de edad, entonces con un violonchelo que era del tamaño de un violín. Pero ya luego cuando me dediqué profesionalmente al violonchelo, llevo ahora más de 40 años, cuando poco después de haber empezado mi carrera de violonchelista, tuve la oportunidad de adquirir un violonchelo hecho precisamente hace 720. En 1720. Claro. Y me interesó mucho la historia de ese violonchelo, empecé a investigarlo y mi interés pronto se convirtió en una obsesión. Y entonces aprovechaba yo cualquier gira por Estados Unidos, por Alemania, por Italia, por Francia, por España, para investigar en dónde había estado ese violonchelo. Y al cabo de 10 u 11 años de investigación, tuve ya la historia completa de ese violonchelo. Y entonces decidí escribir este libro titulado Las aventuras de un violonchelo. Ese violonchelo perteneció a Félix Mendelssohn, tengo entendido. Sin embargo, debió haber sido su sobrino nieto, de nombre Francesco Mendelssohn, quien lo rescata de esa Alemania nazi y de alguna manera hace que, pues, muchos años después llegue a sus manos. Sí, efectivamente, el violonchelo perteneció a la familia Mendelssohn, no al compositor Félix Mendelssohn, porque él no tocaba el violonchelo, pero a un sobrino de él, que tocaba el cello. Y a su hijo, Francesco Mendelssohn, que se dedicó profesionalmente al violonchelo. Ahora, la familia Mendelssohn era de origen judío. Francesco se había hecho cristiano, igual que el compositor Mendelssohn, pero eran de origen judío. Y menciono esto del origen judío porque en 1933 llegó Hitler al poder y el cello lo tenía Francesco Mendelssohn. En 1934 Hitler prohibió la ejecución de la música de Mendelssohn en las orquestas alemanas. Y Francesco Mendelssohn decidió emigrar de Alemania porque no sabía cuál podía ser su destino. Recordemos que en el Holocausto fallecieron más de 6 millones de judíos. Bueno, entonces Francesco Mendelssohn decidió salir de Alemania, pero se percató que no podía salir con el violonchelo. Si salía con el violonchelo, le decomisaban el violonchelo y lo que él quería era salir con ese violonchelo. Entonces se fue a vivir a un pueblo muy cerca de la frontera con Suiza, compró un cello horrible, compró una bolsa de lona usada, una bicicleta usada y con ese violonchelo pasó una primera vez la frontera a Alemania, en donde vivía una familia de músicos muy amigos de él, que lo invitaron a tocar música de cámara. Cuando llegó a la frontera, la policía nazi le exigió abrir la bolsa de lona y se percataron que ese violonchelo valía menos que la bolsa de lona. Lo dejaron pasar, estuvo un par de horas en Suiza, regresó y después de unos 10 o 12 viajes de este tipo, se percató que ya la policía ya no le abría la bolsa de lona. Entonces un día metió el violonchelo de 1720 y temblando de miedo se acercó a la frontera y la policía nazi lo saludó como siempre burlándose de él y así salió este violonchelo de la Alemania nazi para nunca regresar. ¿Cómo llegó a sus manos este violonchelo, maestro Prieto? Bueno, este violonchelo, Francesco Mendelssohn emigró a Estados Unidos y murió hacia 1970 o por ahí, y el cello lo pusieron en manos de un gran vendedor de instrumentos llamado Jacques Fossé, que era, por casualidad, muy amigo mío. Entonces, él me llamó un día y me dijo, está este violonchelo
a lo mejor te interesa. Y fui a ver el violonchelo, me interesó muchísimo y intercambié otro violonchelo que yo tenía por este. O sea que le costó un chelo. Me costó un violonchelo. y llegó a mis manos en 1979. Sí. Tengo entendido que incluso este instrumento viaja con usted en las líneas aéreas y le compra su propio pasaje de a bordo, de pasajero. Bueno, sí, eso es muy normal. Eso es muy normal, porque si checa usted la caja del violonchelo con el resto del equipaje, la probabilidad de que llegue roto a su destino es altísima, porque en las maletas hay bandas donde cuando salen las maletas del avión ponen en bandas las maletas para llegar a donde se tienen que recoger, y a veces hay desniveles de 1 metro, de 2 metros, y la caja del violonchelo caería ahí y se rompería el violonchelo. Entonces, este violonchelo no tiene más que remedio que viajar a bordo como si fuera un violonchelo. Cuenta la leyenda que incluso ya tiene su propio nombre, ¿no? Su pase de abordar, incluso si me orilla, creo que hasta sus millas de viajero frecuente. Así es. ¿Cómo se llama su violonchelo en los aires? Se llama Chelo Prieto. Es mujer. Es mujer. Y en Estados Unidos se llama, y en los países anglosajones se llama Miss Chelo Prieto. Tengo entendido que a los 14 o 15 años de edad, usted dio por vez primera un concierto ante un público serio, digamos. Después de tantos años a la distancia y con la reflexión y la madurez, ¿qué extraña de ese ejecutante que era usted en la adolescencia? Bueno, dice usted que a los 14 años empecé. A los 14 años di por primera vez un concierto con orquesta, pero sí, desde antes había ya dado recitales de obras para cello y piano y para cello solo. En esa misma época, cuando usted era más o menos adolescente, tenía por vecinos en su casa de la Ciudad de México, en la casa de sus padres donde usted creció, nada más ni nada menos que a Frida Kahlo y Diego Rivera. Sí. ¿Es cierto que hay un cuadro que Diego Rivera pintó de usted? Pues sí, es cierto, pero yo no le puedo dar muchos detalles porque no lo recuerdo bien. Yo me sacaban a pasear por la calle de Altavista cuando tenía yo 1 año y medio, apenas caminaba. Y Diego Rivera un día me vio y le pareció que podría ser pintoresco añadir a la serie de cuadros que pintó sobre niños chiquitos, un cuadro de lo llamaron Catrín. Y entonces le pidió permiso a mi papá de pintar un cuadro mío, y pintó un cuadro mío. Maestro Carlos Prieto, usted también ha tenido, digamos, los accesos y los privilegios de convivir con artistas, músicos y compositores internacionales, y particularmente el caso de Stravinsky. ¿Cómo es que llega a su vida este gran maestro ruso? Bueno, Stravinsky era muy amigo de mis papás, y cada vez que venía a México, que venía quizá cada 2 años, para que se tocaran obras de él, que las tocaba la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Carlos Chávez, y desde aquella época invitaban mis padres a Carlos Chávez, a Igor Stravinsky, a la casa. Entonces yo lo conocí cuando era muy pequeño, pero luego tuve la oportunidad de tratarlo más, porque en 1962 me fui yo a estudiar a Moscú. Y en ese año, por primera vez y única vez, regresó Igor Stravinsky a su país natal. Él nació en Rusia, era ruso, pero en 1912 salió de Rusia. En 1917 estalló la Revolución Soviética y Stravinsky no regresó jamás. ¿Es verdad que usted le enseñó de alguna manera a tocar o al menos a saber tomar los instrumentos del violonchelo al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez? Bueno, Gabriel García Márquez era muy amigo nuestro. Él vivió más de medio siglo en México, no vivía lejos de nuestra casa, y él era muy aficionado a la música, tenía enormes conocimientos de música, y era muy amigo nuestro. Un día
lo invitamos a cenar a nuestra casa y me dijo, oye, me interesaría que me enseñaras tu violonchelo. Y le dije, pues, ¿cómo no? Y me dijo, ¿y esta vaina cómo se toca? Con estos términos colombianos. ¿Esta vaina cómo se toca? Y ya le dije, empezó a producir unos sonidos horribles. Y le dije, mira, vamos a hacer una coproducción. Tú toca la mano izquierda y yo la mano derecha. Y en ese momento nos tomaron una foto, que es esta foto que está... Que usted además consigna en sus libros, particularmente en sus memorias, Las aventuras de un violonchelo, historias y memorias, Carlos Prieto, con prólogo de Álvaro Mutis. Sí. Ya, yo creo que en otra edición nos contará esos detalles, porque estamos a punto de culminar, pero no me quiero despedir sin preguntarle, siempre hay un primer espectador, siempre hay una persona joven, curiosa y aficionada a las artes y a la música. A ese primer espectador, ¿cuál sería la composición de concierto para violonchelo con orquesta que usted le recomendaría para debutar? Para empezar a estudiar el violonchelo. Para empezar a estudiar violonchelo, pero sobre todo para empezar a apreciar como espectador el concierto de violonchelo. Bueno, yo le aconsejaría primero aproximarse a la música clásica. Cualquiera que le guste la música popular tiene la posibilidad de que apreciar la música clásica. Yo le diría, escucha alguna sinfonía de Beethoven, escucha alguna sinfonía de Haydn, de Mozart, y vas a ver cómo empezarás a apreciar mucho la música clásica. No hay que tener miedo a la música clásica. No hay que tener miedo a la música clásica. Si dejamos fuera el violonchelo, si dejamos fuera a Chelo Prieto, sí, ¿cuál sería el objeto que usted se llevaría para el día después del juicio final? Después del juicio final, un objeto concreto. Sí. Bueno, pues me llevaría la música, la colección de música en concreto, que para poder seguir disfrutando toda la vida la música. Y después de muerto, seguir disfrutando de la música. Hemos disfrutado mucho de esta conversación, pero lamentablemente hemos llegado al final de los despachos del poder. Estamos verdaderamente honrados con su presencia, maestro Carlos Prieto. Gracias. Pues yo te agradezco mucho esta invitación y espero seguir en contacto con ustedes. Gracias.